La mega super ultra hiperlista de lectura definitiva de comunismo cuenta con estado de deprogramación e introducción, la filosofía con materialismo dialéctico y materialismo histórico, economía política, socialismo científico, construcción del comunismo, estrategia y actitud revolucionaria, historia, debates y dramas. El texto no se encuentra en español. El texto requiere de una lectura profunda y crítica para apartar las ideas incorrectas y mantenerlas correctas. Requiere una lectura crítica, pues el contenido del libro es burgués en esencia, pero sacamos las conclusiones marxistas de su crítica. En la descripción les estaré dejando la mega super ultra hiper lista de la lectura definitiva del comunismo, ya que se compone de 8 partes, como el ya mencionado primer título. Luego continúa por el estado de deprogramación, la introducción, filosofía, materialismo histórico y otras aplicaciones de dialéctica, economía política, socialismo científico, estrategia y actitud revolucionaria. La mega super ultra hiperlista de lectura definitiva de comunismo cuenta con estado de deprogramación e introducción, la filosofía con materialismo dialéctico y materialismo histórico, economía política, socialismo científico, construcción del comunismo, estrategia y actitud revolucionaria, historia, debates y dramas. El texto no se encuentra en español. El texto requiere de una lectura profunda y crítica para apartar las ideas incorrectas y mantenerlas correctas. Requiere una lectura crítica, pues el contenido del libro es burgués en esencia, pero sacamos las conclusiones marxistas de su crítica. La mega super ultra hiperlista de lectura definitiva de comunismo cuenta con estado de deprogramación e introducción, la filosofía con materialismo dialéctico y materialismo histórico, economía política, socialismo científico, construcción del comunismo, estrategia y actitud revolucionaria, historia, debates y dramas. El texto no se encuentra en español. El texto requiere de una lectura profunda y crítica para apartar las ideas incorrectas y mantenerlas correctas. Requiere una lectura crítica, pues el contenido del libro es burgués en esencia, pero sacamos las conclusiones marxistas de su crítica. Introducción. Podemos encontrar Discurso ante la tumba de Marx por Friedrich Engels, Principios del comunismo por Friedrich Engels, Curso básico de marxismo, leninismo, maoísmo del Partido Comunista de la India, Los fundamentos del leninismo por Joseph Stalin. En filosofía tenemos Materialismo dialéctico, prólogo a la contribución a la crítica de la economía política por Marx, Materialismo dialéctico por Mao Zedong, Crítica del programa de Gotha por Marx, Principios elementales de la filosofía por Georges Politzer, 5 tesis filosóficas por Mao Zedong, Compañero de estudio sobre la contradicción por colectivo Red Spark, En torno a la cuestión de la dialéctica por Lenin, El materialismo dialéctico por Ray Nunes, De Marx a Mao Zedong, un estudio de dialéctica revolucionaria por Thomson, Tesis sobre Feuerbach por Marx, Contradicciones antagónicas y no antagónicas por I. Actividad y conocimiento por Ilienkov, Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política por Marx, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemán por Engels. Son historias de la filosofía básica hasta las posiciones del materialismo dialéctico. Carta a Arnold Ruge por Marx. Introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel por Marx. Anti-Theoring por Engels. La ideología alemana por Marx y Engels. Ejemplos de dialéctica por Mao. Materialismo y empiriocriticismo por Lenin.
Dialéctica de lo ideal por Ilienkov. Dialéctica de lo abstracto y lo concreto en el Capital de Marx por Ilienkov. El núcleo racional de la dialéctica hegeliana por Badiou. Danza de la dialéctica de Ullmann. El posmodernismo, hoy una breve introducción por Siraj. Lógica formal y lógica dialéctica por Henry Lefebvre. En economía política, trabajo asalariado y capital por Karl Marx. Reseña del primer tomo de El Capital de Carlos Marx para el Demokratisches Wochenblatt por Lenin. El empobrecimiento en la sociedad capitalista por Lenin. Introducción a la edición de 1891 de Trabajo asalariado y capital por Engels. Contribución a la crítica de la economía política por Engels. Salario, precio y ganancia por Marx. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 por Marx. Miseria de la filosofía por Marx. La situación de la clase obrera en Inglaterra por Engels. El programa agrario de la socialdemocracia por Lenin. 5 conversaciones con economistas soviéticos por Stalin. Imperialismo, fase superior del capitalismo por Lenin. Neocolonialismo, última etapa del imperialismo por Kwame Nkrumah. La problemática nacional por Gonzalo. Partido Comunista de China y Partido Comunista de Perú sobre el capitalismo burócrata. Son una colección de textos. El Capital, volumen 1 al 3 por Marx. Sinopsis del Capital por Engels. Discurso sobre el libre cambio. El contenido económico del populismo por Lenin. La ley del valor mundializada por Samir Amin. Cálculo socialista y valoración ambiental. Dinero, mercado y ecología por Thomas Harding. Mundo dividido, clase dividida por Cope. Estado de deprogramación. ¿Por qué socialismo? Por Albert Einstein. Fascistas y rojos por Michael Parenti. Realismo capitalista por Mark Fisher. Fabricando el consenso por Noam Chomsky. Hombres o máquinas por Gramsci. Un fascismo por Humberto Eco. Materialismo histórico y otras aplicaciones de la dialéctica. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado por Engels. Introducción a la dialéctica de la naturaleza por Engels. Carta a J. Bloch de 21 de septiembre de 1890 por Engels. Bancarrota de la concepción idealista de historia por Mao. El 18 Brumario de Napoleón Bonaparte por Marx. El Estado y la Revolución por Lenin. Sobre las 10 relaciones principales por Mao. ¿De dónde vienen las ideas correctas? Por Mao. La cosificación y la conciencia del proletariado por Lukács. Luchas de clases en la URSS. Primer y segundo periodo. O sea, serían luchas de clases en la URSS. Por Bethlehem, mejor dicho, Bethlehem. El papel del trabajo en la transición del mono al hombre por Engels. La formación de los intelectuales por Gramsci. Sobre el pensamiento, Gonzalo, por el Partido Comunista del Perú e intervención del presidente Gonzalo. Historia y conciencia de clase por Lukács. El foro de Shenan sobre arte y literatura por Mao. Dialéctica de la naturaleza por Engels. Sobre el estudio de algunas historias del mundo por Prensa de Lenguas Extranjeras de Pekín. Ideología y aparatos ideológicos de Estado por Althusser. Lenin y la coherencia de su pensamiento de Lukács. Estrategia y actitud revolucionaria. Organicémonos por Mao. Reforma o revolución por Rosa Luxemburgo. La necesidad comunista
por Moufawad Paul. Preocúpate por el bienestar de las masas, presta atención a los métodos de trabajo por Mao. Charla a los redactores del diario de Shanxi Xuan por Mao. Algunas cuestiones sobre los métodos de dirección por Mao. Formación militante por el Partido Comunista de Filipinas. Línea de masas por el Partido Comunista del Perú. Prefacio y epílogo a investigaciones rurales por Mao. Guerra Popular y Revolución por el Partido Comunista del Brasil. Pasado, presente y futuro de los sindicatos por Marx. Sobre la acción política de la clase obrera por Lenin. 4 puntos sobre la ayuda mutua. Trabajo de masas por el Partido Comunista de Filipinas. Circular del Comité Central en la Liga Comunista por Marx. Carta a una camarada acerca de nuestras tareas de organización por Lenin. La huelga de masas por Rosa Luxemburgo. ¿Qué hacer por Lenin? Métodos de trabajo de los comités del partido por Mao. Constitución del partido por el Partido Comunista de la India maoísta. Tesis sobre la organización y estructura de los partidos comunistas por la Comintern. Un paso adelante, 2 pasos atrás por Lenin. El movimiento del Consejo de Fábrica por Turing por Gramsci. Estrategia política y táctica de los comunistas rusos por Stalin. Sobre el centralismo democrático por Mao. El marxismo y la insurrección por Lenin. 2 tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática por Lenin. El programa militar de la revolución proletaria por Lenin. El significado histórico de la lucha interna de los partidos en Rusia por Lenin. Categorías de la política militar revolucionaria por Derwent. El partido maoísta por Ajit. El problema del poder en las bases de apoyo antijaponesas por Mao. La guerra de guerrillas por Lenin. Las enseñanzas de la insurrección de Moscú por Lenin. Sobre la guerra de guerrillas por Mao. La dialéctica de la guerra popular de Struggle Sessions. Análisis de las clases en la sociedad china por Mao. Lecciones de mayo del 68 por Ernest Mandel. La vanguardia del siglo XXI por Ajit. Oponerse al culto del libro por Mao. Crítica constructiva, un manual por Gracie Lyons. Sobre el significado del materialismo militante por Lenin. Teoría y práctica de la revolución por Hoxha. La ofensiva fascista y las tareas de la Internacional Comunista en la lucha de la clase obrera contra el fascismo por Georgi Dimitrov. Sobre la medicina revolucionaria por Che Guevara. Más sobre la cuestión de librar la guerra revolucionaria en los países imperialistas por el PCR-PCR. Sobre la lucha armada por Ibrahim Caipacaya. Perspectiva urbana por el Partido Comunista de la India maoísta. Partido y guerrilla por el Partido Comunista de España. Mini manual del guerrillero urbano por Carlos Marighella. Leer el capítulo 4 al 6. Estrategia de la guerrilla urbana por Abraham Gillen. Marx y Engels sobre la insurrección por Stalin. Línea militar por el Partido Comunista. Línea de construcción de los 3 instrumentos de la revolución por Partido Comunista del Perú. Sobre la guerrilla urbana por Struggle Sessions. Cómo actuaban los bolcheviques en la clandestinidad por L. Krassin. A. Yenukidze et al. Sobre la construcción del Partido Comunista del Perú. Lenin y el Partido Comunista militarizado por Partido Comunista de Brasil. Rectificar errores, reconstruir el partido por el Partido Comunista de Filipinas. Reafirmar nuestros principios básicos y rectificar errores por el Partido Comunista de Filipinas. Cómo dominar el trabajo secreto por el Partido Comunista de Sudáfrica. El concepto de guerrilla urbana por la fracción del Ejército Rojo. Transformando el dinero en rebelión
por Gabriel Kuhn. La falsa senda del guerrillero urbano de Becker. Sobre la acción contradictoria, el comportamiento adictivo y el show burgués por los guardias. Notas sobre la línea de masas de Neftalí. La difícil venta de la revolución en el primer mundo por Moffawad Paul. Sobre la línea de masas y su manipulación por Red Midwest. Marxismo, Mariátegui y movimiento feminista por el Partido Comunista del Perú. Participación de las mujeres en el Ejército Popular por Parvati. Participación de las mujeres en el Ejército Popular por Parvati. Observaciones sobre el papel de los comunistas en el movimiento antifascista por Guardias Rojos. El libro verde por La Ira. Son revisionistas y guerra de desgaste. La dialéctica de la guerra popular por Strugle Session. En todas partes un campo de batalla, disciplina marcial y esfera cultural por los Guardias Rojos de Austin. Convertir la prisión en una brillante trinchera de combate por Strugle Sessions. Resistencia total, manual de guerra de guerrillas para todos. Es una fuente burguesa para entender al enemigo y para entender cómo éste se comportará en la ofensiva estratégica. En el socialismo científico, del socialismo utópico al socialismo científico por Engels, fundamentos de la economía política. Sería la segunda parte, trata de la construcción del socialismo. La primera es una intro a la crítica y análisis del capitalismo. Estatutos Generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores por Marx. De la autoridad por Engels, comunismo y dictadura por Mao. Repensar el socialismo. ¿Qué es la transición socialista? Por Deng Xuan, Hu y Pao Shu-ching. Acotaciones en el libro de Bakunin, El Estado y la Anarquía por Marx. Enseñanzas de la Comuna de París por Lenin. En memoria del Común de París por Lenin. Constitución, o sea, una ley fundamental de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Las tareas del proletariado en la presente revolución, tesis de abril por Lenin. El derecho de las naciones a la autodeterminación por Lenin. La cuestión nacional por Ibrahim Caipacaya. La guerra civil en Francia por Marx. Los soviets, su origen, desarrollo y funciones por Andreu Nin. Sobre la abolición de la antítesis entre ciudad y campo por Engels. Sobre el manejo correcto de las contradicciones entre el pueblo por Mao. Los problemas económicos del socialismo en la URSS por Stalin, URSS. Anotaciones a los problemas económicos del socialismo en la URSS por Mao. Resultados del primer plan quinquenal por Stalin. Notas de lectura acerca del Manual de Economía Política de la Unión Soviética por Mao. Comunismo y democracia. Fundamentos ético-políticos de la planificación socialista por Anton Bastida y Alirio Noguera. Desarrollo económico capitalista y maoísta. Realidades del social imperialismo frente a los dogmas del cínico. La dinámica de la reformación del capital soviético por Raymond Lota. Cuadros que participan en el trabajo productivo colectivo partidario comunista de China, dentro de una comuna popular por Chu Ti Tianchie-chun. La militarización de la economía nacional soviética y sus calamitosas consecuencias por el Partido Comunista de China. Proyecto de respuesta a la carta de V. Zazulich por Engels. Sobre la lucha de los proletariados revolucionarios para tomar el poder, documentos sobre la GRCP. Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la gran revolución cultural proletaria, documento de 16 puntos, obviamente, por el Partido Comunista de China. Evaluación de la revolución cultural en China y su legado para el futuro por el Grupo de Estudio Revolucionario MLM.